vamos a comenzar el tratamiento de hoy. Os comentaba que íbamos a hacer esos tratamientos de prevención para el envejecimiento. Cuando tenemos pieles en las que ya hemos hecho a lo mejor tratamientos muy intensivos, pues cuando hemos hecho tratamientos con radiofrecuencias, con sus 6 semanas seguidas, hemos trabajado a lo mejor una fototerapia con luz pulsada intensa, también en la estimulación del colágeno 6 semanas seguidas, hemos hecho algún tratamiento con microperforación, hemos fusionado las técnicas, esos tratamientos tan intensivos y que ahora quiero hacer una buena sesión de mantenimiento. Lo que me interesa para fijar esos resultados es hacer una buena sesión de tratamiento de mantenimiento cada 4 o 5 semanas. Eso sería esa prevención del envejecimiento. O bien, aquellas personas que pueden acudir a nuestros centros queriendo empezar a cuidarse, prevenir esas arrugas, aún sin tenerlas. Bueno, pues ya siempre os digo que a partir de los 25 años progresivamente empieza el decrecimiento y la visión más desagradable, pues, si no nos cuidamos, la podemos tener a partir de los 35 años. Pero todavía pues no hay una deformación del óvalo, no hay arrugas extremadamente profundas. Y hay muchas veces las dudas qué tipo de tratamiento tenemos que hacer. Pues la sesión que vamos a hacer hoy es una sesión que nos va a funcionar muy bien en este tipo de problemas. Nos va a servir como mantenimiento a los tratamientos más intensivos, insisto, cada 4 o cada 5 semanas, y a todas aquellas pieles que quieren empezar con las prevenciones. Cuando hablamos de prevención, nunca debemos de utilizar las técnicas paliativas. Estarían descartadas esas radiofrecuencias, esas microperforaciones, por supuesto, y también las fototerapias, porque las fototerapias con luz pulsada crean contracción del colágeno. Entonces, cuando hay ya el primer síntoma de lasitud, muy bien, pero para prevenir no, porque tenemos que cuidar siempre con las técnicas de temperatura, especialmente con muchas radiofrecuencias, ese tejido graso profundo, esa hipodermis, que es la que nos da los volúmenes, tener un pómulo bonito o tener el eje central de la mandíbula bien anclado. Bueno, vamos a trabajar hoy. Tengo aquí a Victoria, ya ha estado con nosotras algunas sesiones en los directos, te ha prestado hoy de modelo. Vamos a empezar a limpiarle la piel, como siempre. Voy a coger mis algodones con el agua micelar de Aprais especial para labios y ojos. No trae maquillaje, entonces cejas, pelo a contrapelo, bien los párpados y por debajo, ahí, las pestañas. Ahí. Y por supuesto, la boca. Limpiamos muy bien. Vamos a utilizar una espuma limpiadora, en este caso la de la línea Excellence, que es el Aquamousse. Es para todo tipo de pieles. Estoy utilizando estos días esta espuma mucho, sobre todo por el frío. Esto es importante. Acordaos que cuando hemos hablado de diagnósticos, cuando hablamos de estados de la piel, tenemos que tener muy en cuenta 2 factores. Uno, el genoma, el genético, y otro, el exposoma, que es cómo nos exponemos, cómo nos cuidamos y, por supuesto, en la zona donde vivimos. Ahora en Madrid hace muchísimo frío, ha bajado mucho la temperatura. Esta mañana, coincidiendo además con el curso de estética avanzada, que es los cursos que doy los martes, el martes por la mañana, para acceder a él siempre tienen que ser personas que ya sean profesionales de la estética, ha coincidido en todas las pieles había alteraciones. Fijaos, un acné lo teníamos totalmente controlado ya hacía muchos meses y ha venido hoy con un brote. ¿Por qué? Frío, vasoconstricción, problemas
de resistencia en la superficie, el sistema inmunológico baja por calentar los tejidos, bacterias que entran, pues había tenido un brote. Venían pieles, otra persona viene con piel muy deshidratada, tengo una sensación de tirante, venía enrojecida, venía súper vascularizada, hemos hecho un tratamiento de vascular. Y toda la relación de los, podríamos hacer así, hasta 6 tratamientos que hemos hecho, todo estaba relacionado con el frío. Lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos un tratamiento en cabina. Voy a aclarar. Siempre nos preocupamos mucho, por supuesto, de la protección solar, es súper importante, el grado de hidratación, pero no nos preocupamos de la temperatura. Las temperaturas bajas afectan en la deshidratación muchísimo, en la vascularización, y esto hace también que muchas veces los propios melanoticitos en defensa sobre las rojeces hagan pigmentaciones. Entonces, ojo, porque tenemos que tener los mismos cuidados que con el sol. Claro, los factores de protección solar no son factores de protección térmica. Los factores de protección térmica son la consistencia que tenga un cosmético, el grado de hidratación que aporte. Entonces, cuando baja mucho la temperatura, hay que utilizar cremas con más textura. Entonces, el mes de febrero, enero y febrero, son meses para aplicarnos cremas con un poco más de densidad, que protejan mucho la capa más superficial. Vamos a dar el último aclaradito, porque me quedaba un resto de espuma. Hay que ser generosa con el limpiador. Ya está, perfecto. Bueno, como os decía, importante que los productos tengan algo más de textura. En el caso de las exfoliaciones, siempre y cuando no sean pieles frágiles, pieles muy sensibles, es un momento muy bueno para hacer exfoliaciones mecánicas. Las microdermoabrasiones estimulan mucho la circulación. Pensar que al estimular la circulación vamos a favorecer la oxigenación, porque viene con un estado de vasoconstricción, todos los capilares muy cerrados y con un frío en la superficie. Entonces, la respuesta a los tratamientos hay veces que no es tan rápida como queremos. Pues si hacemos una exfoliación mecánica, mejoramos esto. Yo he elegido hoy una exfoliación mecánica, además, para ofreceros también una novedad que ha lanzado al mercado la casa Du, Vicen Andaviani. Es un producto en forma de mascarilla, se puede aplicar con pincel. Yo lo voy a aplicar hoy con los dedos para que veáis cómo la voy trabajando. Y tiene un extracto de frambuesa, las pequeñas partículas que tienen las pepitas que tienen las frambuesas, sabéis que son unas pepitas redondeadas ya de forma natural, entonces no hay que procesarlas, no van a crear fisuras, no van a arañar la piel. Es de los exfoliantes mecánicos que me gustan, los que tienen partículas redondeadas, no con aristas. Y luego el producto, según lo vamos movilizando y lo emulsionamos con el agua, va a crear temperatura. Es muy agradable, una sensación de calorcito, de confort, que además me va a ayudar muchísimo a, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, una higiene facial, pues me va a ayudar mucho la extracción, favoreciendo un poquito la dilatación. Es una textura en crema, muy fluida, es de color rosado, y las micropartículas, vamos a girar, vamos a trabajar por zonas, tenso la piel.
una pequeña dosis, tensando la piel. Como siempre os digo, bien disciplinado el proceso, que no me quede ni un hueco sin tocar. Vamos a trabajar el otro lado. Podemos trabajar en círculos, en zigzag. Emulsiono. Ahí, la base del mentón. Bien, hasta detrás de la oreja. Voy a coger otra dosis. Siempre es preferible ir cogiendo dosis que desperdiciar cosmético. Trabajo aquí. Bien la barbilla. ¿Qué sensación tienes, Victoria? De calor. ¿Pero es confortable? Sí, ¿Es sí, agradable? Sí, perfectamente. Bien, los círculos. Suavemente voy a trabajar el párpado inferior. Pensad también que los exfoliantes mecánicos dependen mucho de cómo nosotros hagamos la presión y la movilización de nuestras manos. Hay zonas donde me interesa a lo mejor trabajar un poquito más, la zona centro, la nariz y ahí la zona de la barbilla, y sin embargo en las zonas donde la piel por naturaleza es más fina, la presión debe de ser menor. Nunca puedo utilizar la misma presión de arrastre, bajo un poquito hacia el escote. Voy a impregnarme un poco las manos en agua para estimularlo y emulsionarlo bien. Simplemente un poco de humedad y al tocar el agua, ¿qué ocurre? ¿Qué nos ocurre, Victoria? Que hay como arenilla o una cosa así. Ahora dice, hay como arenilla, efectivamente. Hemos emulsionado. Hasta ahora ella no notaba esas partículas, ¿de acuerdo? Hemos estado repartiendo muy bien el producto y trabajando las zonas donde quería hacer un depósito mayor, y en el momento en el que emulsiono con agua aparecen las micropartículas, son muy agradables, son muy pequeñas, nunca nos van a arañar la superficie de la piel, y vamos a hacer la exfoliación. Ahora mismo voy a hacer un trabajo regenerador, un trabajo de prevención del envejecimiento, pero si estuviera haciendo una higiene facial, la dejaría actuar hasta 10 minutos. Hoy solo quiero la acción térmica confortable y la acción exfoliante, entonces voy a retirarla ya con agua. Me cojo las rejillas, me voy al lavabo. Bueno, a la hora de retirar un scrub, que es este caso, un exfoliante mecánico, es importante seguir siempre la misma dirección. Cambio la superficie de las rejillas para coger otra, le doy la vuelta a la rejilla, hago otra línea y por el último trozo limpio hago otra línea. ¿Por qué os cuento esto? Porque no hay cosa más desagradable que retirar un scrub, tardar mucho tiempo en retirarlo y que luego nos queden las partículas. Si yo hubiera movido en todas las direcciones las rejillas, voy haciendo depósito de partículas y nunca las retiro. Entonces utilizo las 4 caras posibles. Voy a aclarar.
hasta atrás, le doy la vuelta, hasta atrás y la última cara. Vuelvo otra vez. Ahora ya el segundo repaso, prácticamente no hay nada, me queda un bordecito en el lateral. Ahí. Igualmente doblo. Las partículas, como son de la frambuesa, son oscuras, entonces también las veo perfectamente. Esto me facilita mucho la eliminación porque las veo. Y la última cara para la parte superior. La tenemos limpia. Hemos retirado el exfoliante. Vamos a secar la piel. ¿Estás cómoda? Sí. Llega el momento de la activación. Necesito activar la circulación y lo quiero hacer con un método manual, que sea una activación controlada. Entonces, he elegido un producto. Hoy he elegido el producto en función de las sustancias activas. Y he visto el concentrado antiarrugas de Belle Clinique. No os había hablado de este producto anteriormente y cuando he buscado principios activos es el que más me ha cuadrado. Fijaos, en este vial tenemos en principio glicosaminoglicanos, es decir, todos estos estructuras de cadena larga destinadas a la hidratación. Entre ellas está el ácido hialurónico, es un glicosaminoglicano. Dentro de este grupo también están los azúcares, que hemos hablado de ellos en algunos casos, especialmente de la fructosa, la que está extraída de las frutas. Es una molécula que tiene la capacidad de absorber la humedad ambiente, mientras que el ácido hialurónico tiene la capacidad de aumentar su volumen 1.000.000 de veces en estructura. Entonces es esa sustancia que nos da un aporte como de relleno a la superficie epidérmica, por supuesto teniendo muy en cuenta el grado de hidratación. Si nosotros tenemos una piel hidratada, sustancias que pueda penetrar a través de la estructura en el espacio intercelular van a entrar muchísimo mejor, que va a ser la segunda fase. Ahora lo que quiero es activar e hidratar. Pero me ha llamado la atención uno de los componentes que hacía mucho tiempo que no utilizaba, que es el extracto de ginseng. El extracto de ginseng es un energizante, activa poderosamente la circulación y va a aumentar directamente los niveles de oxígeno. Pero además tiene una concentración también muy alta de ceramidas, que necesito una epidermis hidratada, una epidermis sólida por las ceramidas, que esos corneocitos estén bien soldados y que sobre todo ese cemento intercelular sea un buen vehículo para el producto que voy a poner después de la ampolla. Y si además tiene ese extracto de ginseng, voy a tener ese efecto de energía, de actividad. Muy interesante estas ampollas para este momento con el frío.
Esta mañana he puesto unas cuantas pensando en el protocolo de hoy y cuadraban en muchas pieles, y es que además mientras tengamos estas temperaturas tan bajas va a ser el producto que más voy a utilizar en los tratamientos anti-aging. Venga, ¿cómo lo voy a aplicar? De forma manual. También os indico que este producto está también preparado para pasar con aparatología. El fabricante me indica que se puede pasar mediante ionización. Entonces, yo ahora mismo lo voy a aplicar de forma manual porque quiero hacer una actividad circulatoria manual y luego voy a pasar a aparatología, pero con otro medio, con otro soporte. No quiero adelantarme. Este lo he elegido especialmente por eso, por aumentar la hidratación, bien repartido. Puedo poner en el contorno de los ojos. Os hago también el recordatorio que todos los productos que un fabricante me indica que pueden pasarse con aparatología tienen el pH adecuado para ser aplicados en la piel de los párpados. Y empezamos a hacer pues el pinceamiento de Jack, que es el pinceamiento general. Podríamos, si no tenéis luego mucha aparatología y queréis fomentar esto teniendo una alta frecuencia, pues acordaos que también tenemos la posibilidad de hacer un masaje indirecto. Lo que ocurre es que luego voy a hacer una mesoterapia virtual. Entonces, pues simplemente con la acción del ginseng y con la estimulación manual, para que haya también protocolos para todas aquellas personas que no tienen otra aparatología. Lo podríais hacer con masaje indirecto. El glicosaminoglicano es un principio activo que, como os he dicho, se queda en la superficie córnea para captar la humedad. Entonces me da un efecto un poquito pegajoso. Mira, en el momento en que yo simplemente toco la piel con poca presión, es como que se pega a mis dedos. Esto también favorece las técnicas de masaje. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay herramientas que nos aportan en la cosmética, como es la textura, y nos facilita técnicas de estas características. Para crear una estimulación sin este tipo de productos tendría que hacer una técnica mucho más profunda, más incómoda, y sin embargo, al tener el glicosaminoglicano, pues me permite que con muy poco pinceamiento, simplemente tocando la piel, hago un poquito de acción de ventosa. Entonces voy observando que la piel se va calentando rápidamente y no resulta desagradable, ¿verdad? No, para nada. Ahí. Vamos a fomentar un poquito en la zona de arrugas, en la zona del rictus. Ahí voy a insistir un poco más con el pinceamiento. Vamos a el contorno de los ojos y el piramidal aquí. Bueno, ha subido la coloración, lógicamente, es lo que buscaba una coloración rosada. Esto quiere decir que he mandado dilatación a los capilares sanguíneos más superficiales de la barrera dermoepidérmica, han aumentado los niveles de oxígeno, que eso es lo que me está dando esa coloración rosada, y este es el momento de empezar con el tratamiento intensivo. ¿Qué he elegido para este tratamiento intensivo? Pues un velo de colágeno. Le vamos a hablar de un velo de colágeno también de la casa Bell Clinic. En este caso viene el colágeno de origen marino. Ahora
Luego, mientras la voy a dejar actuar el producto, porque requiere de estar un tiempo sobre la piel, voy a explicaros los efectos del colágeno. Es una de las sustancias que llevamos utilizando más antiguas en el mercado de la estética, pero sí es cierto que todos los colágenos no son de las mismas calidades. Viene un velo, mirad, es un soporte de celulosa con la forma del rostro, muy bien adaptada a la boca, al contorno de los ojos y al cuello. Bien. Y lo voy a impregnar con la solución para que en ningún momento viene el colágeno aislado en estado líquido, es colágeno nativo de origen marino. Y ahora os explicaré en qué consiste esto del colágeno nativo. Bueno, por supuesto, un bolecito para poner el soporte y no desperdiciar absolutamente nada del vial. Impregno todo el vial. Muy bien, ha quedado perfectamente impregnado. Es la cantidad además justa para que quede bien empapado. Y lo adapto, enrollo del cuello y empiezo por el área frontal. Voy bajando, es muy desagradable que caiga entero sobre las zonas más delicadas a la temperatura, el cuello, el escote, me da de repente un frío porque está a temperatura ambiente. Aquí, ahora un poquito de frescor aquí, adaptamos a la zona del cuello. Muy bien, vamos a hacer un pequeño pliegue, todos los rostros no tienen el mismo tamaño. Cojo muy bien los párpados, me interesa mucho trabajar la zona del párpado. Vamos a hacer aquí un pequeño pliegue para que se adapte al maxilar y aquí, porque no me interesa nada que el velo me quede sobre el turbante, quiero que me quede sobre el párpado y estiro al máximo. Aquí me ha quedado una arruguita sobre el cuello. ¿Vale? Subo aquí y lo tengo. Intentar la máxima. Ay. Producto perfectamente preparado para poder pasar una mesoterapia por encima. ¿Qué voy a hacer? Vehiculizar y hacer permeable todas las membranas celulares desde la capa córnea hasta la capa profunda. Voy a lanzar todo el producto que he aplicado anteriormente con el vial, que lo he dejado en la superficie de la piel porque lo he aplicado manualmente. En el momento que pase la corriente eléctrica, el circuito va a permeabilizar y van a entrar más el colágeno nativo, con lo cual tengo un tratamiento muy regenerador, muy reforzador tanto de la barrera dermoepidérmica como de toda la epidermis y con unos efectos regeneradores a posteriores para crear que nuestro organismo genere un nuevo colágeno. Vamos a poner, tengo aquí el equipo, tengo preparada ya mi mesoterapia. Levantamos aquí un poquito, que te voy a poner el electrodo, Victoria, ya, ahí, perfecto, y enciendo, conecto y subo la intensidad, que como siempre os digo, en el caso de un equipo de estas características que está despolarizando constantemente, la intensidad cuanto más alta, más rápido. Voy a hacer dos partes del tratamiento. Necesito una que entre en el interior y otra que haga un depósito en la parte más superficial. Entonces voy a hacer una pasada muy minuciosa con la mesoterapia y el resto quede de humedad. Quiero que esté en contacto con la superficie de la piel y que la piel lo vaya recibiendo
y que me trate las capas más superficiales. Insisto que no siempre es solo la parte profunda. Bueno, tengo el velo, lo voy sujetando y voy trabajando en dirección hacia el exterior. Bueno, me he quedado en la patilla, voy del centro. Si me moviera hacia arriba y hacia abajo, levantaría el soporte de celulosa del velo y quiero que esté en contacto. Bueno, vamos, zona de nariz y sujetándolo, contacto completo hasta arriba. Otra línea desde el labio superior, contacto completo hasta la patilla. Desde la comisura del labio hasta la patilla, ahí, hasta el lóbulo de la oreja. Que nos pase por toda la superficie el cabezal, contacto completo. Voy a ponerme aquí, giramos para que veáis, lo sujeto hasta el final, labio superior hasta el final, comisura y voy sujetando. Vamos al cuello, ahora hacia abajo, sujeto el velo desde arriba, bajo una línea, levanto, el otro lado, sujeto el velo arriba, aplico, levanto, que vaya un paso completo. Ya ha perdido muchísima humedad. Fijaos cómo hay una parte del producto que ha entrado simplemente por el lanzamiento. Voy a dejarla exponer hasta que absorba totalmente. Normalmente pueden ser entre 15 y 20 minutos. Cuando hacemos un paso de corriente, una mesoterapia, como os hemos hecho, con el hecho de pasar la carga iónica una vez, ya hay un lanzamiento hacia el interior. No sería necesario movilizar ni trabajar más tiempo. Siempre porque es un producto, lógicamente, que está también preparado para penetrar en la piel por absorción, por impregnación. Los corneocitos van a ablandarse, tenemos la piel muy preparada con la exfoliación, hemos puesto una actividad circulatoria anteriormente, los niveles de oxígeno están en la barrera dermoepidérmica, aún hemos aumentado muchísimo la permeabilidad, además de la carga o el circuito iónico con el equipo de mesoterapia que está despolarizando constantemente. Va a atraer los iones positivos cuando entra el negativo de nuestro organismo y va a lanzar también, por supuesto, los de carga contraria. Un producto que tiene la posibilidad de ser aplicado con corrientes eléctricas, con cualquier circuito eléctrico, es porque, por supuesto, es conductor, los niveles en su composición de grasa son muy bajos y tiene iones positivos o iones negativos, o incluso de los dos. En este caso hablamos de productos bipolares, entonces existen las dos cargas. Esto es interesante conocerlo porque el hecho de yo lanzar iones positivos al interior de nuestro organismo va a hacer que los negativos fusionen por la teoría de la atracción. Esto va a crear reacciones ácidas en el interior de la piel. Al contrario, cuando lanzo iones negativos va a crear
una reacción alcalina, porque va a haber una absorción con los positivos del interior de mi piel. Esto está creando funciones biológicas sumadas a las sustancias que estoy lanzando. Esta permeabilidad va a hacer que nuestras células tengan la capacidad de captar esas sustancias también que estoy lanzando. Pero el crear una reacción alcalina y ácida en el interior del organismo es ya una parte del tratamiento muy interesante. Tenerla en cuenta, porque cuando a veces tenéis un equipo simplemente de galvánica, podéis sacarle mucho partido en los tratamientos para lanzar cosméticos y, por supuesto, también para tener esas reacciones biológicas naturales por galvanización, que es por el mero hecho de pasar una corriente continua. Bueno, os tenía que hablar del colágeno. ¿Qué diferencia? ¿Qué es el colágeno nativo? Bueno, el colágeno nativo es la estructura que forma el tejido conjuntivo de los animales, sobre todo en su edad más primaria, cuando somos unos bebés, cuando somos muy pequeños. A eso se le llama colágeno nativo, a cómo el organismo genera esta estructura del tejido conjuntivo a partir de la primera fase de crecimiento, donde hay muchos factores de crecimiento naturales que son los que dirigen cómo se tienen que elaborar y cómo tenemos que crecer. Hay muchos tipos de colágeno. En total, en todas las estructuras humanas está por encima de 30 tipos de colágeno diferente. Pero claro, son estructuras que forman órganos diferentes. No es lo mismo crear el tejido conjuntivo de la dermis que, por ejemplo, el tejido cardíaco, que es un músculo involuntario, es liso, tiene una tensión en las fibras mucho mayor. Ese tipo de colágeno es un colágeno que se endurece con facilidad, es muchísimo más elástico, totalmente diferente al que tenemos en la piel. A nosotros nos interesa mucho para la dermis el colágeno de tipo 1. Es un colágeno con una estructura más blanda, donde se retiene muchísima agua y es lo que nos hace que tengamos las formas, que nuestro vestido natural, que es nuestro tejido conjuntivo, nuestra dermis, sea esponjosa, sea flexible y, por supuesto, deje pasar entre medias toda la red venosa, la red arterial, que haya unos buenos intercambios, la red linfática. Entonces, esto ahora ya no se extrae, por supuesto, de los animales. Ya se sabe a nivel cosmetológico cuál es la fórmula magistral para crear este colágeno de tipo 1, este colágeno, y que además sea un colágeno nativo, exactamente igual que el que creamos cuando somos unos bebés. Pues esto se consigue en el laboratorio a partir de muchas plantas, de muchos extractos de plantas, y se consigue también con extractos de algas. En el caso de Bell Clinic es de extracción marina. Reúne todas las características, toda la cadena de aminoácidos para que nuestro organismo conforme una estructura de colágeno de las mismas características a la fórmula natural humana del colágeno nativo. Esto es interesante porque no todos los colágenos funcionan igual. En este caso, este funciona muy bien. Inmediatamente se observa que toda la estructura de la capa basal hasta la capa córnea coge volumen, coge una tensión. La gente te dice, ¡ay, me ha desaparecido un montón las arruguitas superficiales! Todas las pequeñitas me han desaparecido. Claro, es que es uno de los efectos fundamentales del colágeno. Por eso os decía que necesitábamos tener dos partes en esta fase de tratamiento. La de lanzamiento para fabricación a posteriori, los días siguientes, y la parte más superficial, que es la que necesito como efecto de confort, como efecto de flexibilidad y que desaparezcan esos pequeños pliegues epidérmicos. Fijaos cómo va desapareciendo, se va
despegando progresivamente la celulosa. Y es curioso porque parece que no ha hecho prácticamente actividad, pero ella ahora mismo está observando, está sintiendo actividad interna. Victoria, ¿qué sensaciones tienes? Pues está como con hormigueo, como... ¿Veis lo que hace con los dedos? Sí. Es curioso, dice, está con hormigueo. Eso es a lo que yo llamaba actividad. Está trabajando la piel. Cuando la piel trabaja es porque el producto ha tenido contacto con el interior. Esto lo tenemos que naturalizar porque esto es lo que marca la diferencia de sustancias que funcionan y que no funcionan. Cuando aplicamos una sustancia que no se nota nada, no puedo decir que está teniendo una actividad o está creando unas reacciones bioquímicas. Tengo que sentirlas. Las reacciones bioquímicas en nuestra piel se sienten rápidamente cuando un cosmético tiene esa efectividad, porque inmediatamente va a saltar la alarma, que es ¿qué quiere entrar? Os recuerdo que la piel es el órgano de protección, es el que nos defiende, es el que no permite que entre nada. Entonces, cuando llega, inmediatamente nuestro plasma natural, llevado a ese punto por estos mensajeros que os he hablado algunas veces, que son los cuerpos de Merkel, las células de Langerhans, que son aquellas terminaciones nerviosas que envían los mensajes, los receptores del frío, del calor, del tacto, los receptores químicos que determinan una sustancia quiere entrar, se pone el mecanismo de defensa y es cuando empezamos a tener esas funciones biológicas. Fijaos cómo va absorbiendo el producto y hasta que no desaparezca la humedad va a tener esa sensación. Vamos a ver las preguntas porque ahora nos va a quedar este tratamiento, va a sustituir también a la parte de la mascarilla, no tengo que sellar nada, va a entrar todo, luego vamos a dar un masaje con crema y terminaremos, por supuesto, como siempre, el contorno de ojos y un poderoso protector porque hace mucho frío. Vamos a ver, ¿qué tenemos en las preguntas? Que ya os he dado una charla importante. A ver. Bueno, me pregunta Luz. Hola Yolanda, vamos a coger las gafas, que solo veo el hola Yolanda, y ya me hacen las otras líneas. Hace poco que te encontré. Bueno, bienvenida Luz. Es impresionante lo que sabes, qué pena no haberte encontrado antes. Mira, eso pertenece al pasado, ahora es el futuro, Luz. Entonces, ahí te quiero todos los martes por la tarde. Y si no, los miércoles lo tienes en YouTube. Ya me había comprado una máquina 3 en 1 de cavitación, 40 kHz y cavitador radiofrecuencia tripolar, 3 polos. Y radiofrecuencia 4 polos. Pero según tus vídeos, creo que no me va a servir. Tengo mucha grasa en el abdomen, en los brazos y en las piernas muy descolgadas. ¿Qué me recomiendas? Bueno, desde luego no te va a servir como reductor la radiofrecuencia, pero sí te va a servir como reafirmante. Ojo, porque cuando tú trabajes la radiofrecuencia de 4 polos, me imagino que será el cabezal más grande que tienes. Es una bipolar, pero los hacen más separados para cubrir más superficie. Sobre todo en los muslos y en los brazos, trabaja presionando un poco. Entonces irás progresivamente puliendo y calentando el tejido graso. No debes de trabajar en superficie y con poco apoyo. Si anteriormente al paso de la radiofrecuencia con esos 4 polos, siempre y cuando sea el cabezal más grande, ¿vale? Me lo dices, si es el más pequeño, yo creo que no, tendrá que ser el más grande, sobre el trípola. Primero puedes trabajar con el cavitador de 40. Con el cavitador de 40 tienes una penetración aproximadamente de 2,5 centímetros con el cabezal a su peso. Tú vas a valorar cuál es el espesor. Si tienes un espesor muy grande en el abdomen, por encima, cogiendo con el plicómetro, por encima de 2,5 centímetros, que serían 25 milímetros, te va a dar el plicómetro. Puedes trabajar un poquito
con más presión y crear una vascularización, microburbujas de aire caliente en ese tejido, porque además es un tejido, el tejido graso, que tiene muy poco paso de riego sanguíneo, entonces los niveles de agua son muy bajos, no hay mucha humedad en este tejido. Te interesa primero, para aprovechar al máximo este equipo que has comprado, pues que cavites un poco y que luego pases el cabezal más grande que tengas presionando un poquito, siempre minuto por centímetro cuadrado, como he indicado en los vídeos de radiofrecuencia, que hay muchos vídeos en YouTube, puedes recuperarlos, del uso de la radiofrecuencia con el método de plantillas. Si no los encuentras, nos dices y te los reenviamos. Entonces, bueno, no es lo más adecuado, pero puedes sacarle partido. Y por supuesto, el de 3 polos, si es el más pequeño, es el que debes de utilizar para las zonas donde quieres la tensión, donde quieres la reafirmación. Y nunca apretar. Más intensidad no es sinónimo de más efectividad. Tienes que tener una sensación de calor confortable y simplemente si paras, si te mueves más despacio, notarías la sensación de rechazo. Ese es el punto de umbral de la temperatura adecuada. Y vas a tener esa temperatura en función también del espesor. Donde tengas más espesor de tejido graso, vas a necesitar más intensidad que donde tienes menos. Espero haberte contestado, Luz, y bienvenida a nuestro club de Nueva Visión. Cualquier cosa, si no me he explicado correctamente, insiste y te vuelvo a decir. Magali Pesantes, perdón, basado en la pregunta de la alta frecuencia, lo ideal es explicar los beneficios de la alta frecuencia según el gas que se use y produce la luz a nuestros ojos, o sea, efectos bactericidas, calmantes, sedativos. Disculpe. Esto no es una pregunta, esto es una objeción. ¿Te refieres al vídeo que hice respecto a la alta frecuencia? Bueno, respecto a la alta frecuencia podemos hablar, si quieres, más largo y tendido de los efectos, porque los gases son generadores colorantes. No es el momento de contestarte a la pregunta. Fíjate que a la pregunta no, a la objeción. Vamos a hacer uno directamente hablando de la fisiología en sí de la corriente de alta frecuencia, para que quede muy sólido, muy claro cuáles son sus beneficios y qué es una acción calmante y vasoconstrictora y qué es una acción vasodilatadora y estimulante. Porque aquí hay muchas dudas. Tienes razón, posiblemente no haya dicho todo respecto a la corriente de alta frecuencia. Hablaremos en un directo. Lo tengo pendiente. Ahora mismo lo voy a anotar. Fanny Suárez, sobre yesoterapia. ¿Qué pasa si se queda un mes con el yeso puesto sin quitarse? Bueno, pues en principio es mucho tiempo, porque se va a generar una presión compresiva sobre la piel que puede crear laceración. Exactamente igual que cuando nos ponen un yeso en una pierna o en un brazo para soldarnos un hueso. De hecho, cada vez se enyesa menos para evitar la compresión tan constante. Se pierde la circulación, disminuye la masa muscular, bajan los niveles de oxigenación y circulación en la dermis, entonces hay riesgo de perjudicar la piel más que de beneficiarla. Beatriz Cuadrado. Buenos días, Yolanda. Este es antigua porque ahora estamos a buenas tardes, pero buenas tardes, Beatriz. ¿Los guantes de plata se pueden combinar con otros electrodos de electroestimulación y en qué orden? Pues gracias a ti por estar ahí. Primero, el guante está generando una estimulación circulatoria en función y una estimulación muscular en función de tus maniobras. Si tus maniobras son de movimientos superficiales, podrías
sustituir lo que llamamos esa primera fase de un electrolifting que coge todos los receptores nerviosos de la dermis. Pero si tus maniobras de masaje son de coger un punto motor, un origen y una inserción donde hay una contracción muscular, es una fase puntual de músculo a músculo, de contracción isométrica. Entonces, va en función de lo que tú hagas con ellos. Si tú quieres poner una electroestimulación fija a base de electrodos pequeños, plaquitas, lo ideal sería que la primera fase la hicieras sobre las terminaciones nerviosas de la dermis y luego trabajaras los puntos locales musculares. Si lo que tienes es un electroestimulador general, pues con los guantes te puedes permitir hacer músculo a músculo. Puedes hacer las dos cosas. Porque me dices combinar con otros electrodos. Depende de qué tipo de electrodos tienes. Descríbeme mejor. Montserrat Fernández de Luco. Hola, ¿se puede usar alta frecuencia antes de poner ácidos? Sí, sin ningún problema. Vas a trabajar con una piel mucho más desinfectada. De hecho, yo es una herramienta que utilizo constantemente y en el momento en que veo que puede haber la mínima acción bacteriana, el mínimo contagio, lo primero es desinfectar antes de cualquier tipo de manipulación. A ver, Merce Ping Ping. Buenas, Yolanda. ¿El exfoliante Dudu que has utilizado para qué pieles es adecuado? ¿Es para todo tipo de pieles? ¿Y cuál es la acción que ejerce mecánica por las partículas? ¿Tiene acción enzimática por la fruta que contiene? Tiene dos efectos. Tiene la acción mecánica de las partículas si la mueves, tiene la acción enzimática si lo pones como una mascarilla y no lo mueves, y tiene además la acción estimulante de la circulación porque es ligeramente térmico. Entonces lo adaptas a todo tipo de pieles y decides si lo mueves más, si lo mueves menos para hacer un arrastre mayor o menor. Si fuera una piel a lo mejor muy reactiva o muy fina, simplemente con la aplicación y la actuación y retirarlo con agua sería suficiente. Y por último tengo aquí a Marilu Reina. Hola, Yolanda. El electroporador que tengo, al pasarlo se siente pequeños toquecitos, así son todos generalmente. No, eso todo va relacionado con el circuito de despolarización en el tiempo. Hay algunos que se notan ese cambio que hace del positivo al negativo. ¿Por qué? Porque el negativo siempre es el vasodilatador, el estimulante, y el negativo el vasoconstrictor, el sedante. Entonces, en algunos equipos se nota esa diferencia. Lo más importante es que tengas un medio conductor bueno, que haya cantidad de producto y que en el movimiento, cuanto más contactación mejor, sin que haya un levantamiento del propio cabezal. Porque a veces los movimientos en rotación hacen que el electrodo redondo, voy a mostrártelo aquí, se mueva sobre su propio eje y en ese levantamiento pues puede haber un poquito de descarga. Esto pasa con muchos equipos. Lo ideal sería o que trabajaras así, en contacto y haciendo rodar si quieres círculos, o que trabajes en líneas verticales, horizontales, pero que nunca haya despegue. En el mío no ocurre eso, por eso puedo levantar y puedo moverme y no hay ningún tipo de descarga. Bueno, vamos a retirar. Fijaos, ha quedado seco totalmente, pero la piel está fresquita, flexible, húmeda. Vamos a por la crema. Continúo con la misma línea, en este caso porque además seguimos con el colágeno nativo, el ginseng y la centella asiática, un aporte extra de regeneración. Voy a aplicar una dosis, es la Last Cream de Bell Clinic. Por supuesto, ahora
ya es una técnica de masaje de actividad cero, solo y exclusivamente de bienestar. Retiro el manípulo que me lo había dejado aquí, pero que no estaba haciendo ningún efecto. Ahí bien. Esta maniobra me gusta muchísimo porque estoy haciendo frotación, pero me gusta porque hago una frotación en dirección linfática. Entonces, esto también hace que, aunque no es linfático, porque las maniobras de linfático son muy diferentes a las otras maniobras, a las maniobras de cualquier técnica de masaje, pero ya estoy haciendo una acción de dirección drenante. Ahí, parotideos y el cuello. Levanto, levanto, ahí, parotideos y el cuello. Sobre todo, todas las técnicas que vamos a trabajar ya para terminar no deben de ser de mucha actividad. Cuello, parotideos. Aunque insisto, son direcciones linfáticas, pero estamos trabajando frotaciones. Si tuviera un edema, no sería esta técnica. Tendría que hacer drenaje linfático puro y duro. Extiendo muy bien el producto. Ahí, parotideos, cuello. Absorción total, voy a por el contorno de ojos. El contorno de ojos sí que lo voy a modificar. En este caso tengo en la vitrina de la línea Effectivity de Anubis, que es la línea de caviar y oro y perlas. Tiene una textura en crema y es muy nutritivo, entonces también para este momento con el frío me iría muy bien. He elegido este porque es el que tengo en vitrina, pero también me servirían, por ejemplo, el de Bell Clinique también funcionaría perfectamente en este momento y para este tipo de pieles. Las que tenéis de la línea de Anubis Med, el de ácido hialurónico, también perfecto para este momento, esta época del año. Y nos iría también muy bien el BioRelax de Maestad. Os doy varias opciones porque, insisto, el frío ahora tenemos que tener muchísimo cuidado porque es un punto en el que las pieles se nos van a deshidratar un montón. La mejor protección para las bajas temperaturas es exceso de producto. No tenemos filtros para el frío, pero sí capita de grasita en la superficie. Recomendad, fijaos qué hacen los esquimales. ¿Qué se ponen en la piel? La grasa de los animales. Son sabios. Necesitan la protección que tienen los animales que viven en los sitios más fríos. Cuanto más frío hace, más necesidad de ese tejido graso que no nos gusta porque nos encanta estar delgados, pero que nos da la protección y la termorregulación. Pues también la protección en la superficie. Hay que aumentar el grado de textura de los cosméticos en los momentos más fríos. Bueno, nos volvemos a ver el próximo martes. Van a ser ahora las tardes de los martes a las 3 y vamos a hablar de los tratamientos de cicatrices. En este caso seguro que haremos dos diferentes. Uno puramente teórico, qué necesito, qué efectos, con qué herramientas nos va a servir para cicatrices postquirúrgicas, nos va a servir para estrías y nos va a servir para cicatrices postacné. Y luego haremos al siguiente la práctica que tengo una persona dispuesta a someterse, que ya lleva 3 sesiones con unos resultados maravillosos.
Bueno, eso es lo que os quiero ofrecer la próxima semana. Nos vemos el martes. Que tengáis una maravillosa semana. Protegeros del frío mucho. Proteged esas pieles y un besazo para todos. ¡Chao!